Muchas gracias por venir. Quiero agradecer, que estos días se me ha olvidado por la edad, agradecer enormemente al Ayuntamiento de Hondarribia, que año tras año, 19 ya, sigue, pase lo que pase, sigue apostando por el Festival de Guitarra. Y gracias a ellos esto es una realidad ya duradera y ya, pues ya con mayor de edad, de 19 años. Muchas gracias al Ayuntamiento de Hondarribia, también gracias al Ayuntamiento de Irún, que organiza la matinal como esta mañana hemos tenido en el Museo Oyaso. Gracias al Parador de Turismo de Hondarribia, que nos facilita las instalaciones y el local de uno de los conciertos, el que se celebra mañana. También gracias al Hotel Jauregui, que siempre nos acoge de una forma maravillosa, y también agradecer a Cuerdas Savárez, que es un sponsor del festival. El concierto de hoy es un homenaje a Astor Piazzolla. Todos conocéis a Astor Piazzolla, fue el que regeneró, el que renovó el tango. Fue el que puso el tango en las grandes salas, el que consiguió que las grandes orquestas o grupos de jazz o todo tipo de músico tocaran su música. Fue un gran compositor y un gran bandoneonista. El bandoneón, ahora lo veréis, es ese instrumento como una triquiticha o como un acordeón originario de Alemania, porque quien lo inventó fue un señor que se llamaba Band, pero luego con la inmigración se llegó a Argentina a principios del siglo XX y es donde se quedó el instrumento y donde la gente lo toca básicamente en Argentina y en Uruguay. Este concierto de Orlando Di Bello y Mariano Gil está basado en obras de Piazzolla por el homenaje a Piazzolla, tangos de los maestros de Piazzolla, de donde se inspiró, y luego la tercera parte son tangos viejos, que se llaman, son los tangos de toda la vida. Ellos van a explicar las obras que van tocando y así tendréis un poco más de información de lo que es el tango y quién fue el gran Astor Piazzolla. Acordaros de apagar los teléfonos móviles o el sonido del teléfono móvil. No se puede uno quitar la mascarilla, yo aquí porque estoy hablando, pero ahora mismo me la pongo. Y mañana acabamos el festival en el Parador, con un concierto del dúo de guitarras, dúo Early Guitar Music, tocando música de principios del siglo XIX. Las entradas del Parador están agotadas, pero las invitaciones, porque claro, por el tema de seguridad sanitaria solo caben 30 personas. Entonces, bueno, así están las cosas. Bueno, pues os invito para el año que viene, mismas fechas más o menos, misma hora más o menos, la calidad del concierto será la misma. Y espero que disfrutéis mucho en esta tarde tanguera. Le damos un fuerte aplauso a Mariano Gil y Orlando Di Bello.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esta milonga se llama Milonga del Ángel y es de Astor Piazzolla. Vamos a continuar ahora con un tango que es de los más importantes de la tradición tanguera, el primer tango que se editó en España a principios del siglo XX, el choclo.
vamos a seguir con un tema de Piazzolla llamado De Carissimo, que Astor le dedica a Julio De Caro, que es uno de los renovadores del tango en la década del 20, cuando el tango se empieza a tocar más o menos como lo conocemos hoy. Y bueno, y le dedica este tango que es ¿de qué década más o menos? ¿De los 60? 60. De los 60. Y bueno, hemos hecho este arreglo. Tengo un amigo en Buenos Aires que me pasó las partituras del quinteto de Astor y con la promesa de que le mande la grabación de Orlando tocando De Carissimo. Y bueno, y se la mandé a espaldas de Orlando. Un ensayo que grabamos le mandé una parte y me dice, es increíble, porque me dice, Orlando representa como el estilo tradicional y Piazzolla al mismo tiempo, ¿no? Que es más o menos lo que Piazzolla quiere expresar con este tango, ¿no? Él formando parte de la vanguardia, dedicándole a Julio De Caro este tango de Carissimo. Total. Maestro. Muchas gracias. Cambiamos un poquito de ritmo ahora. Cambiamos. Nosotros nos gusta la variedad que tiene el tango, porque el tango tiene mucha variedad, no solo por el vals y la milonga, sino la forma de tocar. ¿Me oyen bien ustedes? ¿Sí?
Ya me estoy quedando sin voz. Tengo que cuidarme porque ya me está llegando tarde para llegar allá a donde están los viejitos, ya me dieron permiso para irme, ¿no? Y entonces, fíjese esta milonga que tiene un ritmo bailarín. ¿Alguno de ustedes sabe bailar el tango? ¿No se puede ver un poquito la sala para ver si hay uno que levanta la mano? ¡Oh, qué bien! ¿Hay alguno que sabe bailar el tango y la milonga? Bueno, se lo recomendamos. Para las personas mayores de 50 años se lo recomendamos. Eso lo dijo un profesor, pero en otro momento se lo voy a contar. Bueno, vamos a interpretar una bonita milonga y le va a dar ganas de moverse usted en el asiento. Pero no se mueva mucho porque si no hace ruido y los que están al lado por ahí no les gusta. La Trampera es una milonga que lo popularizó muchísimo Aníbal Troilo, el rey del bandoneón en Argentina considerado, junto al guitarrista Grela, excelente guitarrista. Y entonces vamos a tratar de interpretar esta milonga. Van a ver ustedes qué bonita que es. La Trampera. Gracias. Y vamos a seguir con otro tema también bailable. ¿Se dio cuenta que se puede bailar esta milonga? A ver un poquito más fuerte que no entendí. Eso, muy bien. Bueno, este tango ahora que vamos a interpretar es igual. Es que antes se hacía la música para bailar. Exclusivamente se usaba mucho, había muchísimas orquestas en Argentina en la época de oro, la época del año 40, antes también, la época de oro porque había muchísimas orquestas, ¿no? Y entonces esa era la intención, de tocar, de escribir, de componer, y hacían las letras, bueno, las letras tenían sus cosas, pero así que vamos a interpretar otro temita para bailar, llamado en esta ocasión Don Juan. ¿Le parece bien, maestro? Me parece muy bien. Y ahora vamos a escuchar, le trajo una cosita muy bonita mi compañero, que le va a contar algo. Bueno, este instrumento es el ronroco, que es un instrumento boliviano
con el que se toca folclore de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú. Es pariente del charango, no sé si el charango alguien lo conoce. Y bueno, con Orlando estamos incursionando en la unión de estos dos instrumentos, algo novedoso dentro del ambiente tanguero. Antes de Don Juan, Ah, ¿verdad? te voy a, A ver si conoce te voy esta a regalar melodía un que es temita. fantástica.
cómo suena ese instrumento, ¿eh? Qué terrible. Lo voy a dejar solo porque este hombre va ahora a interpretar una cosita muy bonita en guitarra. Voy a tocar ahora una composición mía, se llama Transatlántica, originalmente dedicada a mi hermano, que vive en España y es un navegante. Y hace unos años él estaba cruzando el Atlántico en un barco a vela y yo estaba trabajando en esta música y bueno, y su viaje me ayudó a encontrarle sentido a esta composición, por eso se la dediqué y le puse Transatlántica. Hoy quisiera dedicársela a Astor Piazzolla, que es alguien que cruzó el Atlántico muchas veces para traer el tango, para renovarlo, llevar cosas y nuevos elementos a Buenos Aires. Él cuando vino por primera vez a París y vio la movida de jazz en París y de cómo los pequeños grupos se manejaban, como que cada músico era un solista dentro del grupo, que no era el funcionamiento que tenían las orquestas de tango. Entonces él cuando vuelve a Buenos Aires con esa idea es que crea el octeto, un poco con ese espíritu, con guitarra eléctrica. Entonces bueno, hoy dedicado al gran Astor, Transatlántica.
gracias. Muchas gracias. Qué incómodo estaba yo escuchando ahí. Bueno, me toca hacer un tema ahora que está relacionado con una parte muy especial de Astor Piazzolla. La vida tiene alegrías y tristezas, y a veces se recomienda que las cosas que causan alegría hay que cuidarlas para que las que causan tristeza no nos abrumen tanto, ¿no? Entonces, en un momento de su vida, Piazzolla sufrió mucho cuando desaparece su papá. Entonces, fíjese el talento y el sentimiento tan profundo de este hombre, que en momentos tan tristes como la muerte de un ser querido, tuvo la capacidad de sentarse a escribir una canción. Incluso él dijo que nunca más volvió a hacer una cosa como esta, que ahora voy a interpretar. No creo que es así, porque hay cosas muy bonitas, pero él la sintió y hay que respetar lo que él dijo, ¿no? Entonces, ya había hecho un tema con referencia a su padre y le había puesto Nonino. Y ahora, con la muerte de su padre, que lamentablemente ni pudo estar acompañándolo en las últimas horas, le puso Adiós, Nonino. Así que vamos a tratar de interpretar este tema y ustedes van a ver aquí una profunda tristeza en esta melodía, profunda. Y de repente hay algunos sonidos desgarradores que dan la pauta de una situación así, donde uno se siente impotente, ¿no? Por no encontrar la salida. Porque la muerte se lleva a todo el mundo, no hace falta, ¿no? Todo el mundo padecemos de esta situación, ¿no? No nos salva la capacidad, el dinero, nada. Llega y llega. Y bueno, y después lo superamos. Pero, en fin, son momentos. Y yo me quedé pensando cómo una persona puede tener la capacidad dentro de la tristeza de escribir cosas tan lindas, tan, tan buenas para el oído, ¿no? Escuchemos.
Bueno, se terminó la tristeza, señores. Vamos a gozar ahora de las cosas lindas que son. ¿Cuáles son las cosas lindas? Muchas. Y ahora vamos a interpretar una bonita milonga, también bailarina. Hoy estoy con el asunto del baile yo, ¿no? ¿Tenés ganas de ir a bailar? Sí, me parece que sí. Un día en Alemania fue, ¿no? Invitamos a una chica para bailar. Era con Carles. ¿Está por ahí, Carles? Está. Él se debe acordar, no me va a dejar mentir. ¿Te acordás? 800 personas había, no había coronavirus en esa época, ¿no? 800 personas. Entonces invitamos a una chica a bailar y entonces levantó la mano. Y ahora falta un bailarín y no había un bailarín. Entonces se me ocurrió a mí y Carles me miraba. Se me ocurrió, bueno, venga que vamos a bailar un poquito nosotros mientras el maestro toca. Entonces, y vino, yo pensé que no iba a venir. Y vino la alemana y subió la alemana. Y yo tuve que dejar el bandoneón. ¿Y qué hice? Hice 3 o 4 pasitos de lo que yo sé, de tanto ver a los bailarines. Y la gente, ¿te acuerdas de eso? Qué maravilla. Qué nervio. Para no acordarse. Qué nervio. Pero por lo menos subió la chica a bailar acá arriba. Qué grande. Me encantó, qué valentía. No podía... La tuya ni te cuento. La mía peor todavía, la mía. Bueno, ya terminó, maestro. Terminé. Qué bien, porque estas cositas las hacemos porque ya, a propósito. Milonga de mis amores.
Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora un tema de Piazzolla que compuso originalmente para guitarra. Él hizo 5 piezas originales para guitarras que se las escribió a Roberto Ausel, que es un guitarrista argentino que actualmente vive en Alemania. Justo lo vimos con Orlando, lo escuchamos tocar hace un mes más o menos. Y bueno, es muy interesante porque Piazzolla lo conoce en París y nunca había compuesto nada para guitarra solista. Entonces en una cena se conocen en la casa de otro artista y ahí Piazzolla decide componer las piezas, lo llama a Ausel, le hace tocar todo su repertorio, ahí le surgen algunas ideas y bueno, y así le fue tirando de a una las 5 piezas y bueno, agarramos esta. Hoy le contaba a Carles que los guitarristas, no sé si les habrá caído bien, que justo las únicas 5 piezas que compone para guitarra la arreglo también para bandoneón. Pero bueno, no vamos a dejar afuera esta obra tan hermosa para tocarla con Orland. Vamos, acentuado.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del concierto, vamos a tocar el último tema. Queremos agradecerle a Carles personalmente y a toda la organización por invitarnos y por brindarnos un marco tan bonito para poder mostrar lo que hacemos. Muchas gracias a Iván y a todo el personal técnico. Particularmente para mí, quizás para Orlando también, es muy emocionante conocer el País Vasco. Saben que creo que hay algunos vascos que fueron para Argentina. Muchos. ¿Conoces alguno? Muchos. Así que bueno, es parte también para mí de ir reencontrándome con fragmentos de cómo se construyó Argentina. Hoy hablábamos con Luciano, otro músico que tocó en el festival, también de cuando fui a Nápoles, en Galicia también. Fue muy interesante conocer a los gallegos. Así que, bueno, doble placer para mí conocer el País Vasco y estar aquí con Orlando compartiendo estas músicas y homenajeando a Piazzolla. Orlando. Bueno, ¿vamos a terminar? Así es. Yo estoy tan cómodo acá. Hay que ver si el público también está cómodo. Bueno, ¿terminamos con el Libertango? ¿O querés hacer otro? Ah, lo que usted me diga, maestro. Pensé que venía... No, porque si no, se nos van a terminar la hora. Muy bien. Libertango es otra expresión también de Astor Piazzolla, que lo conoce todo el mundo, Libertango, porque tiene de todo, melodía y tiene una fuerza también, ¿no? Así que ahí vamos, con Libertango.
Siempre hacemos así, siempre tenemos ahí el reservadito. Vamos a terminar con una melodía, como dijo este guitarrista, esta canción se llama La Última. Como dijo usted. Usted dijo así, ¿no?
llama Oblivión. Tiene un sentimiento muy especial. Y como estamos hablando mucho de Piazzolla, sería lindo, ¿no? Terminar con él, ¿no? Maestro, adelante.
Gracias.